Tengo en la línea a Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Querido Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mucho gusto saludarte, David. Saludos a tu y a tu público. ¿Cómo leer una inflación de 7.99% a tasa anual? Pues es un mal dato. Creo que tiene la particularidad que algunos, pues quizás incluso festejaron que ya no salió muy desviada de las expectativas, pero hay que considerar que las expectativas ya están, ya consideran que las presiones son muy fuertes y entonces básicamente el consenso anticipaba un dato muy elevado para la inflación. Estamos hablando de un dato de casi un punto porcentual de crecimiento de los precios al consumidor en un mes. Entonces es un dato muy malo. Y bueno, hay que considerar también la coyuntura. Se explica en muy buena medida por alimentos, la parte de alimentos procesados, la parte de frutas y verduras, la parte de agropecuarios en general, servicios relacionados con alimentos como restaurantes, etcétera. Esto en una coyuntura en donde estamos viendo precios a nivel internacional muy presionados todavía de los granos y de los alimentos en general. Entonces, muy en línea con lo que está sucediendo en el resto del mundo. ¿Todavía podemos decir que es una inflación importada o ya empiezan a pesar mucho también las causas domésticas? Yo creo que en general sí. Nosotros hace un mes más o menos publicamos una nota en donde hacíamos algunas estimaciones. Estimábamos que más o menos como 80-85% del, digamos, el exceso de inflación respecto de lo que hemos visto en la historia en México, que más o menos ha rondado un 4%, se explicaba por estas presiones importadas. El tema de alimentos es muy claro, energéticos, entre otros, las mercancías en general, etcétera. En la coyuntura actual, sobre todo con la recuperación económica que hemos visto en este primer trimestre del año y en los datos más recientes, hay una parte que se puede explicar por factores locales, pero me parece que son la minoría de los factores. En esta quincena en particular, por ejemplo, lo que estamos viendo es un dato fuerte del crecimiento de los precios a la vivienda, 0.31% según el dato publicado por INEGI para el mes de junio. Es un dato mensual elevado, aunque la inflación anual todavía está por debajo del 3%. Tendencia al alza que hemos visto en los precios a la vivienda ya por varias quincenas. ¿Alguien podría decir que ese es sinónimo de recuperación? Eso es sinónimo de recuperación en una medida. En otra medida también refleja, por ejemplo, precios a la construcción bastante más elevados. Hemos visto también en el resto del mundo que los metales, la varilla, etcétera, todo eso han tenido también choques al alza en los precios. Y bueno, hasta este momento no se habían trasladado los precios al consumidor, particularmente la vivienda, porque pues la economía se encontraba en una debilidad extrema. Pero efectivamente, con la recuperación, pues ya hay cierta capacidad también de parte de los constructores de traspasar parte de esas presiones a los precios al consumidor. Decía al principio del programa que nos obliga a una reflexión. Una inflación del 7.99% nos lleva a preguntarnos, ¿debe tomar medidas adicionales Banco de México y el gobierno federal o, como creo yo, deben mantener el ritmo que han traído? Pues lo platicábamos la semana pasada en términos de qué hablamos con medidas adicionales. Uno está las medidas tradicionales, digamos la política monetaria y la posibilidad de que se aumenten las alzas a un ritmo mayor. Ya estamos viendo un ritmo de incrementos inédito con esta última alza de 75 puntos base y esperamos que eso continúe hacia adelante. ¿Podrían hacer más? Sí podrían hacer más y bueno, ahí el juego que tiene que jugar Banco de México es tratar de calibrar qué tanto más pueden hacer sin matar la economía con esta incipiente recuperación que estamos viendo y considerando que la gran mayoría de las presiones inflacionarias son importadas. Lo dice el día de hoy, por ejemplo, siguen reconociendo que la gran mayoría de las presiones son importadas. Entonces, quizás no pueda hacer mucho más vía política monetaria. La otra alternativa es tomar medidas, digamos, menos ortodoxas, como son las medidas contenidas en el PASIC, que otros países, incluido, por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, han venido considerando, tratar de ver qué se puede hacer en conjunto
con el gobierno federal para tratar de paliar estas presiones. Y desde mi punto de vista, me parece bienvenido tratar de pensar fuera de la caja y ver qué más se puede hacer, obviamente sin causar distorsiones, disrupciones en los mercados importantes, sin controles de precios que puedan llevar a escasez de insumos, de distintos productos y demás, pero creo que ese tipo de medidas sí deberían ser exploradas. Mira, yo creo que fundamental y más importante que el PASIC para el control de precios ha sido el renunciar, subsidiar la gasolina, porque si no estaríamos ya viendo inflaciones de 2 dígitos. Sí, yo creo que, o sea, definitivamente los subsidios, los apoyos fiscales que el gobierno ha dado a las gasolinas, es muy claro que ha tenido un impacto benéfico sobre la inflación. Hemos hablado de no haber visto esos apoyos fiscales, estaríamos hablando, en vez de una inflación de 8%, pues una inflación por arriba del 10%, muy evidentemente, no nada más por el impacto sobre las gasolinas directamente que están incluidas en el INPC, sino también porque gasolinas más caras implican costos de transporte, de logística más elevados para la distribución de mercancías en el resto del país, y todos estos efectos de segunda ronda pueden incidir, como lo han venido haciendo, sobre la inflación. Entonces, creo que hay un impacto benéfico, sí. Lo que habría que preguntarnos es que si ese monto tan cuantioso que estimamos sea de 1.2 puntos del PIB en el año, es el mejor destino de recursos fiscales que podemos hacer para tratar de paliar las presiones inflacionarias. Posiblemente no, sobre todo considerando que pues a lo mejor esos subsidios a las gasolinas tienen una parte regresiva, tienen una parte que beneficia a gente que quizás no necesita esos subsidios, y entonces posiblemente esos podrían destinarse de una mejor manera, y eso es lo que creo que habría que evaluar, y que el gobierno debería acercarse al Banco de México justamente para hacer estas evaluaciones de posibles alternativas complementarias que ayuden a mitigar las presiones sobre precios. A ver, te doy un contraargumento, Adrián. La inflación está menos alta gracias a esa medida, y en la urgencia, pues sí vale la pena tomar medidas de este tipo, ¿no? Sí, lo que digo es, definitivamente vale la pena considerar medidas de este tipo. Lo que estoy cuestionando es si esa medida en particular es la mejor, con este costo en particular. Podría haberse hecho, por ejemplo, algún tipo de distribución de recursos para hogares de menores ingresos. Pues a lo mejor es una alternativa que podría haberse pensado mejor. Vales, por ejemplo, para ese tipo de hogares de menores recursos, justamente para gasolina, para transporte público, etcétera, pues también son medidas que creo que deberían explorarse. Entonces, lo que estoy poniendo sobre la mesa es nada más, estoy diciendo, sí hay un impacto, un beneficio sobre la inflación definitivamente de esta medida, pero esto conlleva un costo, y hay que pensar, siempre en economía tratamos de pensar en los costos de oportunidad, y aquí el chiste es tratar de reflexionar si ese costo de 1.2 puntos del PIB o posiblemente más es el mejor uso de recursos que pudimos haber hecho para el objetivo puntual de tratar de mitigar las presiones inflacionarias. Ayer Raquel Buenrostro me dijo que los programas de dar dinero directamente hubieran sido muy complicados porque no había padrones y porque no había este tipo de cosas. Pero ya en lo que ha mantenido la inflación, ya abriría espacio para que ocurriera, ¿no? Pues no nada más por el tema de inflación. O sea, lo que hemos visto a lo largo de este gobierno es un uso de recursos públicos que se ha destinado mucho a programas sociales de diferente índole, con las becas para jóvenes, con pensiones para adultos mayores, con programas para el campo, etcétera. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que todo eso podría haber servido también para que el gobierno tuviera ya efectivamente un padrón bien establecido, justamente para que pudieran hacerse este targeting de recursos de una manera más eficiente. Si no se ha hecho, pues me parece que es una falta, una carencia de la que sufrimos, porque sí hemos visto que en otros países se han podido implementar programas de este tipo. Entonces creo que es algo en lo que se debería de avanzar. Tienes toda la razón. Adrián, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Un gusto, David, como siempre. Un abrazo.